Pues damos comienzo. Primer punto del día, la toma de posesión como concejala. Jessica Correa González ha presentado a la Secretaría General del Ayuntamiento la documentación correspondiente, ha llegado al acta de concejal de la Junta Electoral Central y ha presentado declaraciones de bienes y de actividades, así como la declaración de la renta correspondiente, y ahora procede que se tome juramento, se dirá la forma del señor alcalde, si lo si prometo, y a continuación ya se incorporaría como concejal legalmente. ¿Juráis y prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Astorga con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Pues, pase usted. El siguiente punto del día es la aprobación del acta del pleno extraordinario celebrado el día 21 de agosto del 25. No se ha recibido en la Secretaría ninguna votación, si no hay ninguna en este acto, solo se metería en esa votación. Pues votos a favor. Unanimidad. Pasaremos al punto tercero. El punto tercero, la modificación puntual número 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Astorga. En este punto tenemos, se da cuenta del dictamen de la Comisión de Urbanismo, Industria, Turismo, Comercio y Camino de Santiago, celebrada el 19 de 9 de este ejercicio, en el que se dictaminó favorablemente dicha propuesta, con 4 votos a favor del PP y una abstención del PSOE. Sobre este apartado, entiende la Secretaría que sería conveniente, de forma muy breve, hacer una explicación por el tema de una de las modificaciones puntuales, que es la que afecta al Palomar de la Vigar, de las viviendas de protección oficial, tanto porque lo tengan claro los concejales como los afectados. Estas viviendas, como ya saben la mayoría, en el año 88, o sea, hace ya casi 40 años, se entregó al Ayuntamiento unos terrenos para hacer unas viviendas de protección oficial. Aquella entrega no fue correctamente tramitada. No obstante, la Junta las aceptó también, contrató, ejecutó y adjudicó esas viviendas, y posteriormente llevamos muchos años intentando regularizarlo para que los propietarios puedan inscribir registralmente las mismas. En el pasado mandato corporativo, que en anteriores, aquí hay una cuestión conflictiva, que es la que se intenta solucionar en esta modificación puntual. Hay unos terrenos anexos a las viviendas que admiten dos tipos de calificación jurídica. Una era considerarlos como un terreno privado de uso público, para que nos entendamos como los pasillos de una vivienda de vecinos que son propiedad horizontal de elementos comunes, o bien considerar que eso es un terreno público. Las dos opciones son, a mi modelo, jurídicamente defendibles porque, digamos, que tienen su fundamento. El requisito es que las viviendas tengan todas acceso a la vía pública. La interpretación que se hizo por el anterior arquitecto municipal, Eloy Agorri, era que eso se interpretaba como una especie de edificación tumbada, en el que con que haya un acceso al edificio, cumple el requisito todas ellas. Igual que en un edificio de viviendas, no tiene que dar directamente a la calle todas, sino que da el portal. Entonces, esta interpretación que hizo el entonces arquitecto se aceptó por la Junta, con quien se habló, y se incorporó así al Plan General en esas condiciones. Plan General que fue aprobado en este Ayuntamiento reiteradas veces y aprobado definitivamente por la Junta. Posteriormente, cuando se fue a ejecutar de esta parte que correspondía a las viviendas de Palomar de la Vigarda, la Junta, al parecer desde Valladolid, defendió otro criterio, que es el otro, que sería considerar que eso no sería terreno privado de uso público, sino que tendría que ser terreno público. Pues claro, evidentemente, si esa es la interpretación que hay que hacer, tiene que ser coherente nuestro planeamiento urbanístico con esa interpretación. Entonces, como digamos, la Junta exige que esa interpretación sea la que se aplique,
pues hay que modificar el planeamiento, que es lo que estamos haciendo ahora, para que esos terrenos tengan la condición de suelo público, y una vez que tengan la condición de suelo público urbanísticamente, podríamos retomar el expediente donde lo dejamos. Creo que ha quedado más o menos entendible por todos. Y ya pasamos al debate, votaciones, Pues tienen la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Con el permiso del señor presidente, voy a poner una cosa pequeña. Entonces, nuestra primera prioridad es hacernos con terreno. Astorga no tiene terreno. Nuestros puntos vecinales sí, de los pueblos que están dentro del Ayuntamiento de Astorga, pero el Ayuntamiento de Astorga no tiene terreno. Y nuestra primera prioridad es comprar alrededor de 2 millones de metros cuadrados para poder comprar terreno. Vale. Repito, nuestra primera prioridad es comprar alrededor de 2 millones de metros cuadrados para poder ofertar terreno. Si nuestro alcalde no se acuerda, está hablando de las promesas electorales que les hizo a los astorganos antes de llegar al poder. ¿Sabe el señor alcalde cuántos metros cuadrados ocupa el actual polígono industrial? No llega a 300.000. Usted nos prometió comprar terreno como para más de 6 polígonos como el que tenemos. Aparte de los recursos económicos que esta monumental medida necesita, el terreno a vender como suelo industrial está calificado como tal en un instrumento de planeamiento urbanístico como el que hoy nos presenta. Por eso entenderá que después de 2 años de gobierno, la ciudadanía astorgana esperará algo más de este documento. Pues en él no se acuerda, no se aumenta en un solo metro cuadrado el suelo industrial del municipio. En la comisión de urbanismo que tuvimos aquí el día 19, usted nos dijo que fundamentalmente llevaba el tema de la regularización de los terrenos, como se explica en el secretario, del Palomar de la Vilarga. Muy bien, es una modificación necesaria que agradecerán los ciudadanos. Pero no nos habló tanto de las modificaciones en la ordenación del suelo urbano industrial del polígono. Si se acuerda, yo le pregunté si se había asegurado que esta modificación de usos de parcelas, en las que para conseguir parcelas grandes cambiaba usos de parcelas en solares, en equipamiento pasaba a industrial pasaba a equipamiento, y con eso consiguió una gran parcela, que me parece bien, pero yo le preguntaba si en una de las parcelas que había conseguido, que había puesto como equipamiento, se había asegurado si no afectaba a aparcamientos previamente proyectados. No sé si le da tiempo a consultarlo. Vale. Si me lo permite, voy a intentar contárselo yo. Tengo por aquí el plan parcial de la tercera fase. Este es el plano de distribución, ¿vale? Eso que viene en amarillo es una distribución de aparcamientos. He estado contando y me salen como 145 plazas de aparcamiento. El plan general que hemos aprobado, actualmente vigente, ha asumido este plan parcial. Este plan parcial está en el ayuntamiento. Lo que pasa es que el plan general no dibuja aparcamientos, ¿vale? No dibuja aparcamientos. Usted ha utilizado, la modificación utiliza ese sobrante de vial que dice que no entiendo cómo, no sé, me gustaría preguntarle a la persona que ha modificado, que ha hecho esta modificación, para él que es sobrante de vial. Lo que está claro es que eso es una zona donde muy posiblemente se plantean aparcamientos, pero bueno, aquí dice sobrante de vía pública. Esas modificaciones están consiguiendo que ese aparcamiento que se dota al plan parcial del polígono, pues se quede sin 150 aparcamientos. Entiendo su necesidad de generar grandes parcelas, lo entiendo, lo comprendo.
pero no puede hacerlo saltándose la normativa urbanística. Si necesita suprimir esos 147 aparcamientos, debe ponerlos en otro sitio del sector. Aparte, se cuenta que precisamente en esa zona del polígono pasa una línea de alta tensión que lo complica todo y que imposibilita realizar ciertas actividades en esa zona. Aparte del tema industrial, que nos llama, del tema de los aparcamientos, también hay una cosa que nos llama la atención y es el tema de los usos permitidos. Nos llama la atención porque los nuevos usos que están dentro del polígono que admite esta modificación son alojamientos hoteleros en edificio exclusivo, no sé para qué, y uso comercial, que sí puedo entender para qué, en edificio exclusivo también, vale. Pero no se admite el uso deportivo, el que tanto fue reivindicado por la ciudadanía astorgana para poder hacer una nave donde se pudiera jugar al pádel en el polígono. Pues esta modificación no lo permite. Y de verdad que fue, cuando yo estaba aquí, fue una de las mayores reivindicaciones que tuvimos. No sé, no lo entiendo. Otra de las cosas que nos llama la atención es la alteración de las condiciones de suelo rústico. Resulta que en la justificación de la modificación, esta que nos presenta, se dice que la Ley de Urbanismo de 1999 destaca la importancia de dotar al suelo rústico de un impulso para la actividad económica. Hasta ahí bien. Pero le puedo asegurar que la idea que nos transmitieron el Servicio del Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León cuando desarrollamos el Plan General vigente actualmente no era esa. La idea que tenían en el Servicio de Urbanismo era que en el suelo rústico se podían hacer cosas propias del suelo rústico, no propias del suelo urbano. De hecho, conservamos correos electrónicos donde se nos exigía que excluyéramos específicamente en el Plan General, en suelo rústico, los usos de hospedaje, producción industrial, artesanal o reparación y almacenaje, puesto que a priori no tienen la necesidad de emplazamiento suelo rústico y como tal, en el Plan General que tenemos actualmente aprobado no están excluidos. Entonces, me resulta complicado entender de qué forma se le puede dar un impulso a la economía, a la actividad económica en el suelo rústico, si las mejoras y los aumentos a los que se refiere exclusivamente esta modificación son a invernaderos y silos de cereal. También hay un tema que nos preocupa y es en el epígrafe 646, sobre el almacenaje de materia prima o maquinaria vinculadas a las explotaciones agrícolas y ganaderas. En este tipo de construcciones se abre la veda, puesto que se pasa de una ocupación máxima del 5% a ocupaciones del 50% permitidas. Usted me dijo en la comisión que esto era para equipararnos con la zona de nuestro entorno y yo he estado mirando la SNUT de León y la ocupación máxima tipo es del 20%, no del 50%. Pero nuestra preocupación viene más allá de los parámetros, viene porque este tipo de edificaciones pueden, en este tipo de edificaciones como edificaciones de almacenaje vinculadas a explotaciones agrícolas y ganaderas, se pueden colar explotaciones ganaderas, que eso sí que nos preocupa, que están reguladas en otro epígrafe, que no se modifica, y eso me parece bien, pero es mucho más restrictivo. Y les recuerdo que en este epígrafe, el 646, ustedes permiten ocupar el 50% y no ponen límite a la construcción total, a la superficie máxima construida. Y tampoco pone el límite a la distancia del suelo urbano. Nos preocupa, de verdad. Por estas razones, nuestro grupo se va a abstener en la aprobación de este documento, entendiendo que tiene partes necesarias, muy necesarias, que la ciudadanía, como ya he dicho, va a agradecer, pero que no cumple con la normativa urbanística vigente. Aunque estamos seguros que con su buen hacer este documento será aprobado con todos los parabienes en la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo.
Nada más. Bueno, yo después de esto vemos que las comisiones venimos, nos dicen lo que queremos oír o que nos quieren explicar, pero en el fondo no nos dicen toda la verdad. Nos han vendido lo del Palma de la Vigarra, que es una cosa que yo estoy a favor desde hace muchos años. Que es una cosa de la cual estoy a favor de la que no puede seguir teniendo esa gente 40 años con las casas viviendo ahí y no tener escrituras ni nada. Pero claro, después vemos que hay cosas que por aquí, por allá, que si meto por este lado, que si meto por otro lado, que no es claro a la gente. A mí me fastidia que ustedes no sean claros cuando nos explican en las comisiones, de verdad. A mí me viene usted y me dice, mira, esto es para esto, para esto, para esto. Claro, como tampoco mi voto les hace falta, la verdad, tampoco mi voto les hace falta, lo siento por los de Palomar de la Vigarra. Lo siento por ello, pero bueno, yo lo que no puedo hacer es tapar una tapadera y levantar con la otra. De verdad, no. ¿Alguien más, el portavoz, quiere decir algo? No. Bueno, pues decirle que el plazo de alegaciones está abierto, como sabe, que cualquier cosa que determine usted que no está bien o considere que no está bien, para eso están las alegaciones. Si considera que no está una cosa mal, pues oye, para eso son las alegaciones. Yo lo que considero es que los 40, como decía, los 40 vecinos o los vecinos que sean ahora mismo en el Palomar de la Vigarra necesitan una solución. Se le ha prometido en diferentes legislaturas, pero hasta la fecha no se ha hecho. Y eso es lo que urge. Y por eso se ha presentado esto. El otro proyecto que me dice usted, más pronto que tarde, lo va a haber presentado. Pero ahora urge porque todos los días se está falleciendo gente. Por desgracia, las herencias no pueden tramitarlas porque no tienen escrituras de propiedad de esas casas y es muy triste que llevemos 40 años con esas viviendas hechas y esa gente no tenga. Y otros problemas que había en los diferentes puntos que dices, Curro, que no, se te manda toda la documentación, solo tienes que verla. Pero no. Y hay diferentes puntos de errores que había que también se modifican para bien. ¿Correcto? Y luego vas a tener un plazo de alegaciones para poder alegar lo que consideres tú que no se ajusta dentro de la normativa. Ya se mandó a los informes sectoriales la modificación de plan y bueno, a partir de ahí podéis alegar lo que queráis. Bueno, pues votos a favor. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del PP. ¿Votos en contra o abstenciones primero? Las abstenciones, el resto entonces, que son 2, 4 del PSOE y la de Izquierda Unida. 5. Pasaríamos al siguiente punto, que es el punto número 4 del orden del día, que es la modificación de créditos expediente 2781 del 2025. En la Comisión de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Transparencia y Nuevas Tecnologías, celebrada el 19 de 9 del 25, se dictaminó dicha propuesta de modificación de créditos de forma favorable, con 4 votos a favor del Partido Popular y una abstención del PSOE. Si quiere hablar el portavoz del Partido Socialista. Sí, con su permiso quería hacer un breve comentario, si me da permiso. Bueno, esta modificación de crédito, junto a las anteriores, varias de ellas, por cierto, dotadas con cantidades dejadas en la anterior legislatura, demuestra una vez más un descontrol del gasto que ustedes están llevando a cabo, que nos ha traído ya por primera vez en décadas que el ayuntamiento finalizara con una liquidación negativa. Tiene que contemplar ahora el dotar partidas para becas, clubes, asociaciones, entidades locales, actividades deportivas, que nos decían ya estaban bien atendidas en la aprobación del presupuesto. Vacían, por otra parte, lo contemplado para inversiones en terrenos,
cantidad que ya habían reducido y que decían era para la adquisición de suelo industrial. Nuestra postura, no obstante, para no se nos puede atribuir que haya facturas que estamos en contra de que se paguen facturas o de que se den ayudas a quien sea merecedor de ellas, pues nuestra postura va a ser, igual que en la comisión informativa, la de la abstención, pero quería hacer notar estos extremos. Gracias. No, yo en la comisión ya dije que votaba a favor y voto a favor. Señor Antonio, la explicación que dio no es correcta porque era una modificación para compra de terrenos. Lo que dice usted, que era así para terrenos industriales, es para todo tipo de terrenos. Y se ha optado por hacer una modificación porque hay juntas vecinales que en el año pasado no presentaron dentro de los presupuestos el cobro de dichas subvenciones y queremos pagarle también. Sé que anduvieron tarde, entonces para intentar liquidar. Respecto a lo que dice de los ingresos y gastos, no se preocupe que se lo vamos a traer todo especificado para que vea cómo se ingresaban 8 millones y se gastaban 10,5, ¿correcto? Para que vea el desbarajuste que hubo los 2 últimos años. Pero se lo vamos a traer, no nosotros, con los informes de intervención, para que usted lo vea y sea consciente de lo que me dice. Y hemos tenido que reducir el gasto al mínimo, es decir, a los ingresos reales, para intentar compensar el desfase que había de atrás. Pero se lo vamos a traer y luego tiene la interventora para que se lo pueda preguntar. Toda información la agradezco. Me permite un momentín. Creo que en economía necesita un poco más, como yo, de conocimiento. Ustedes aprobaron el primer año que entramos, tenían un remanentes de 600.000, no sé cuánto, que se lo han fundido completamente. Hay que tener cara. Dos, dijeron en el año pasado que ustedes aumentaron, como no recaudar y tan buenos, 1 millón aumentaron el presupuesto. Si no había dinero, ¿cómo se aumenta el presupuesto si hay tantos problemas? Aumentaron 1 millón y terminaron con el déficit, ¿vale? Esa es la realidad. Podrán darle las vueltas que quieran, pero esa es la realidad. Y tienen un descontrol total del gasto en varias partidas, porque gastan alegremente y después viene aquí, hombre, no digo usted las juntas nacionales, porque aprueban convenios para becas, subvenciones a clubes, tienen que dotar actividades culturales y deportivas, de nuevas actividades culturales y deportivas, por casi 11.000 euros. Pues no lo entiendo. Si ustedes presentan un presupuesto de X cantidad, que van a hacer mucho más porque tienen mucho más recursos, ¿cómo ocurre esto? ¿O cómo vacían absolutamente las obras que venían ayudándose su dinero? Lo han venido vaciando continuamente, como daremos cuenta en un pleno. Pues no es así, quiero decir, no es así. ¿O cómo es posible que teniendo 1 millón más de recursos según ustedes, ahí está la prensa, ahí está el presupuesto, resulta que no dejen pensiones reales ni un céntimo? Y así sucesivamente. Pues claro que quiero contrastar. ¿Cómo no voy a querer contrastar el presupuesto? Pero en todos sus extremos. El que haya facturas, cuando entramos nos dijo que había facturas sin pagar hasta del hotel. Que se acaba de celebrar, recuerdo que habían venido de gráfico. Pues no están llevando bien el presupuesto. Lo están llevando infinitamente peor que se llevaba, bastante peor en el control de gastos. Eso es lo que quiero decirle. Y si efectivamente en su día se contrastará, pues claro, cuando quieran. Si me permite una anotación, es de felicitar que en estos 2 años de oposición haya tomado conocimientos presupuestarios, porque demostró que lo que estuvo anteriormente ni los conocía. ¿Presupuesto? ¿Qué presupuesto? El que tenía usted, que hizo 2 en toda la legislatura y prorrogados. No sé qué presupuesto me habla, si no lo sé. Durante el presupuesto del año 2024 se imputaron más de 700.000 euros a facturas que dejaron ustedes sin pagar. Más de 700.000, incluidas energía eléctrica, facturas de fiestas, las carrozas, no sé cuántos más gastos. Entonces, bueno, pues a lo mejor es felicitarse de que usted haya aprendido de gestión presupuestaria. No, yo nunca aprendo de gestión presupuestaria. Perdone, no. Bueno, no vamos a abrir más debates. Hemos abierto 2. Juanjo, antes mandaba usted y sabíamos lo que hacía. 2 turnos. Vale. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor?
Hay 11, 10 del PP y 1 de Izquierda Unida. ¿Abstenciones? El resto, que son 4 personas. El siguiente punto del día es el número 5, que es el expediente 1103 de 2025, de reconocimiento extrajudicial de créditos. Sobre este punto se dictaminó la Comisión de Hacienda el día 19 del 9 de forma favorable a la propuesta, con 4 votos a favor del Partido Popular y una abstención del PSOE. Si quieren tomar la palabra. No. Señor Curro, ¿quiere tomar la palabra? ¿Quiere tomar la palabra? Pues votos a favor. Unanimidad. Sí, unanimidad. Bueno, pasaríamos al punto 6, que es una moción presentada con antelación a la celebración del Pleno del Grupo Popular del Ayuntamiento de Astorga para instar a DIF, Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a la reapertura del tramo Astorga o del Rey Diego de la Vega a la Bañeza como ramal ferroviario para emergencias. Si quiere, ponente de... Bueno, con su permiso, señor presidente, desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Astorga tenemos visión de lo importante que es actuar juntos por el bien de la sociedad leonesa, y por ello hemos de actuar con visión municipal, pero también con visión de comarca. El cierre anunciado para la planta azucarera de La Bañeza ha hecho saltar todas las alarmas ante el grave perjuicio que supone para todos los sectores y riqueza de la provincia, algo que León no puede permitirse. La unión de todas las administraciones es clave y desde la sociedad civil se ha trasladado la necesidad de actuar urgentemente. Desde la sociedad civil exclusivamente, desde el ámbito técnico de la Asociación Ferroviaria Reino de León, Corredor Oeste, Grupo Estratégico Ferroviario Astorga Plasencia 3.0, León propone, entre otras organizaciones, hacen público su planteamiento para impulsar la reindustrialización de La Bañeza y toda la comarca ante el cierre anunciado de la azucarera. Una iniciativa que impulsaría todo el eje Astorga, Valderrey, Riego de la Vega y sus respectivas áreas empresariales que serían potenciadas. Para que la vean. Se para. Espera, pues que no se para. Cambiamos de tono. Se para el medio. Perdón. Que serían potenciadas a recuperarse el corredor ferroviario. La experiencia nos ha dejado un precedente muy positivo cuando la colaboración de las administraciones es real, sincera y leal con los ciudadanos y existe un compromiso verdadero con el futuro de progreso. El cierre de Vestas en Villadango sirvió para que, entre todos y mediante la construcción de un ramal ferroviario, se impulsara la reindustrialización. Esta infraestructura fue una palanca potente y esencial de atracción de importantes empresas al macropolígono industrial de Villadangos. El tramo ferroviario Astorga-La Bañeza es el más sencillo de recuperar dentro de la línea Astorga-Plasencia, datándose su último servicio de mercancías de 1996. Existe una previsión de enlace con el corredor atlántico mediante una nueva entrada unificada de las líneas ferroviarias de Galicia y Extremadura, contemplado en el PGO de Astorga a raíz del proyecto de línea León-Ponferrada planificado en 2003. El área de la antigua estación de mercancías en Astorga-San Andrés fue incluido en aquella planificación y con este nuevo acceso quedaría incluido dentro del corredor atlántico. Las posibles alternativas a la industria azucarera y la necesidad de recuperar la actividad económica justifica plenamente esta alternativa, donde Astorga también sería beneficiaria para su reindustrialización. Las empresas demandan mejorar costes de producción con ramales ferroviarios de esta índole para mantener la actividad o implantarse en un territorio. Mientras se finaliza el estudio para la posible reapertura total de la línea, la propuesta que se realiza respondería de forma inmediata a la necesidad de contar con esta infraestructura clave para el desarrollo de León y la inversión se podría rentabilizar durante años, dada la urgencia de actuar ante la crisis planteada. Desafortunadamente, los graves incendios sufridos en esta zona de nuestra provincia refuerzan la absoluta necesidad de actuar, presentándose este proyecto como un elemento de gran importancia para la generación de riqueza y recuperación de población. Reabrir este tramo con carácter de urgencia beneficia a corto plazo a la economía leonesa. Los 24 kilómetros de la nueva infraestructura sería la propia de un ramal en materia de seguridad, señalización y superestructura, no siendo en principio necesaria su electrificación. Existen empresas y sistemas de gestión del servicio que permiten alternativas de explotación muy diversas, ágiles, de gran capacidad y rentables. El corredor Astorga-La Bañeza no forma parte de la red ferroviaria de interés general, lo que facilita la adopción de soluciones sobre la infraestructura y explotación
que sean más sencillas, flexibles, rápidas y sin las restricciones habituales que complican el desarrollo de proyectos ferroviarios. El tramo sería explotado como línea capilar o shoreline, al igual que han desarrollado países como Francia o Alemania con iniciativa pública o mixta de la Unión Europea o de Estados Unidos, Canadá y Norteamérica. En todos los casos se han registrado grandes éxitos y resultados positivos para el empleo. Adif dispone además de normativa específica para reutilizar y reabrir tramos de ferrocarril con materiales de segundo uso retirados de líneas principales con los más altos requerimientos técnicos, que reubica traviesas y vías en perfecto estado para ramales y líneas secundarias. Ejemplos en España hay múltiples en la renovación con materiales de segundo uso. Por ejemplo, en su día, la línea completa entre Ávila y Salamanca, la estación de clasificación de León en la actualidad y el más reciente, el propio ramal de Villadangos, con un resultado extraordinario. Otro ejemplo reciente, y viendo que también es una práctica a nivel europeo, es la decisión tomada por el Consejo Regional de Aquitania, donde el gobierno francés y la red ferroviaria de Francia han destinado 35 millones de euros para renovar con material de segundo uso los 35 kilómetros existentes entre Oloron y Pau, para acercarse a España por Canfranc. Este tramo, por longitud, sería equiparable a la Astorga La Bañeza, si bien el tramo leonés presenta un trazado mucho más favorable y sencillo. La propuesta lanzada desde la sociedad civil no contempla expropiaciones, pues se conservaría el recorrido actual, disponiendo inmediatamente del terreno de la traza. Se sanea la plataforma de la vía, se levantan las actuales traviesas y carriles obsoletos, instalándose las traviesas y vías de segundo uso disponibles en diversas partes de España. Solo con la renovación de los 90 kilómetros de tramo entre León y La Granja, zona más cercana a la propuesta y cuyo proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción y próxima adjudicación, generará decenas de miles de traviesas y cientos de kilómetros de carril. El material sobrante de ese tramo y disponible al comenzar las obras permitiría reabrir hasta 3 veces el tramo Astorga-La Bañeza. Es pura decisión política no destruir estos materiales válidos y que además tendrían un destino necesario, pudiéndose establecer la zona de acopio de materiales en Astorga-San Andrés, inicio del ramal, donde Adif tiene 50.000 metros cuadrados de superficie. Por ello, reiteramos desde nuestro ámbito que destruir material ferroviario público disponible en cuestión de meses y que se demuestra totalmente necesario y válido para ejecutar esta propuesta sería una irresponsabilidad. Tomar esta decisión política y técnica hace totalmente viable la reconversión de este ramal en eje generador de empleo futuro. La velocidad de un ramal ferroviario como este puede realizarse entre 50 y 80 km/h, siendo lo importante el movimiento de grandes cantidades de mercancías y no la velocidad en tan corto recorrido. Una vez en Astorga, las mercancías se conectan ya a la red convencional, actual futuro corredor atlántico. Se realizaría previsión de los 3 puentes para sanear sus infraestructuras. No hay túneles. El proyecto técnico es realizable en cuestión de pocos meses, si se encomienda su redacción a Adif de León, con grandes conocimientos del territorio y la materia, no siendo necesaria la licitación de ningún contrato externo que alargaría los plazos. Por su parte, la ejecución física de la obra podría realizarse en 1 año y en poco más tiempo. El ramal ya entraría en servicio al ser ágiles los trámites al estar fuera de la red RF-IG. La grave situación que atraviesa León precisa de acciones inmediatas, asumibles económicamente, realistas, sensatas y financiables por todas las administraciones, tengan competencia o no en materia de ferrocarriles, como ya se ha hecho en otras intervenciones mediante el correspondiente convenio de colaboración entre todas las partes. Articular la voluntad y decisiones políticas es tan posible como las opciones técnicas, económicas y administrativas. La inversión se estima aproximadamente en 25 millones de euros, reducida para los beneficios que reportaría a la sociedad. Hay inversiones mucho más elevadas que no producen los retornos tan evidentes como este tramo recuperado, considerando las sinergias creadas para los ayuntamientos, la visión de la comarca, la provincia y el propio Estado. La iniciativa encaja perfectamente dentro de los planes para el corredor atlántico en Castilla y León dependientes del Gobierno de España. También dentro de la estrategia logística de Castilla y León 2030, de la que la Junta de Castilla y León sería necesario sumar esfuerzos y voluntades contando con la cofinanciación de la Unión Europea, Ministerio de Transportes, Adif, Junta de Castilla y León y Diputación de León, al beneficiar claramente a la provincia, algunas de sus aves industriales. La colaboración entre todas las administraciones que podrían poner en marcha dicho proyecto tendría una carga económica de poco más de 5 millones de euros por la Administración. Una inversión ajustada para una apuesta clara por el desarrollo industrial y logístico de León, ligado al transporte más rentable, sostenible y ecológico como es el ferrocarril. Esta propuesta supone una oportunidad para nuestras instituciones y sus representantes públicos.
Reabrir a corto plazo el tramo Astorga-La Bañeza reflejaría ante la sociedad un mensaje nítido y una voluntad política real de reabrir en su momento todo el corredor Astorga-Plasencia. Mientras esto llega, recuperar el tramo Astorga-La Bañeza como ramal se presenta ante la población como un compromiso real, una declaración de intenciones clara, pragmática y altamente positiva. En estos momentos se están realizando otras obras para las mercancías como el ramal de acceso al puerto exterior de La Coruña, de gran envergadura, coste e importancia. El ramal ferroviario entre Villafría y la fábrica de Cronospan se ha construido para reducir costes logísticos. Está en la fase de pruebas y ha sido cofinanciado. Tiene 5,3 kilómetros de longitud entre el puerto seco de la terminal de mercancías de Villafría y el polígono industrial de Castañares. Adif también ultima el inicio de las obras del ramal de Villalonqueja, de 6,5 kilómetros. Otro ejemplo del impulso del tráfico ferroviario de mercancías está en la bahía de Cádiz, con obras en el ramal ferroviario sin electrificar y en vía única al Bajo de la Cabezuela, con un plazo de ejecución de 24 meses en los 4,4 kilómetros de trazado. Es conveniente destacar que este tipo de obras son cofinanciadas por la Unión Europea, ya que contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y el 9, desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. También por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, incorporados al objetivo temático 7, transporte sostenible. De este modo, Astorga podría contar con nuevas importantes zonas industriales. Valderrey podría captar industria para su polígono hoy necesitado de más industria. Riego de la Vega modernizaría e impulsaría su polígono industrial necesitado de intermodalidad, ya que cuenta con relevantes empresas, como Legumbres Luengo, una de las primeras en facturación de la provincia, Patatas Bus o Pordeleco, cuya capacidad se vería reforzada al beneficiarse de una logística ferroviaria. Finalmente, la ciudad hermana de La Bañeza precisaría ferrocarril para su nuevo desarrollo empresarial a los terrenos de la gran industria azucarera que aún conserva el acceso, aunque clausurado, y cuya puesta en servicio beneficiaría a la logística de embutidos Rodríguez, Reciclaria y otras empresas del entorno que podrían aportar tráficos. Asimismo, se rompería el actual bloqueo de aquellas empresas que rechazan asentarse en este corredor por falta de ferrocarril, abriéndose nuevas alternativas. Este tramo, que ya ha sido objeto de estudio por parte de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para su reapertura, planteó en su momento un posible uso turístico que podría ser totalmente factible con la actual oferta de operadores y la existencia de material ya disponible. También hemos de destacar y recordar que el Ministerio de Defensa realizó las prácticas militares de ferrocarriles en este tramo y que las empresas dedicadas a la defensa nacional tienen especial interés en esta área. Además de beneficiar al desarrollo del centro de la provincia, se beneficiarían también la capital leonesa, la comarca del Bierzo y, por extensión, el noroeste de España. Es por todo lo anterior por lo que el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Astorga presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a ADIF a la reapertura con carácter de urgencia del tramo ferroviario Astorga-La Bañeza como ramal para mercancías ante la necesidad de adoptar medidas urgentes de reactivación económica de la comarca. Instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ADIF a la creación de un grupo de trabajo técnico para la redacción de un convenio de colaboración con otras administraciones, donde se fijen plazos, actuaciones y presupuesto para lograr materializar la obra. Instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que el proyecto de reapertura del ramal ferroviario Astorga-La Bañeza se redacte por la empresa pública ADIF a la mayor brevedad posible en las oficinas técnicas de León y solicite los correspondientes fondos europeos. Instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ADIF a que mantenga el tramo Astorga-La Bañeza fuera de la red FIG para permitir una intervención más flexible y rápida. Instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ADIF a planificar y coordinar el ramal de mercancías propuesto y la nueva línea León-Ponferrada actualmente en estudio por la entrada unificada de Astorga-San Andrés, como contempla el Plan General de Ordenación Urbana de Astorga tras la propuesta presentada por el Ministerio de Fomento en 2003. Instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ADIF a la reutilización del material ferroviario sobrante de la renovación de la entre León y La Granja para la reapertura del ramal ferroviario para mercancías del corredor Astorga-Valderrey, Riego de la Vega, La Bañeza. Habría que votar la inclusión, al no estar dictaminado por comisión informativa, se vota la inclusión, mayoría simple y a continuación ya el debate y el fondo del asunto. Pues votos a favor. Unanimidad.
Si quiere algún portavoz hablar. Sí, vamos a ver. Esta propuesta que ha elaborado la Asociación Ferroviaria Reino de León, que es quien ha redactado todo este documento, finalmente contiene una buena intención, pero creo que es muy dudoso, casi imposible su realización. En suma, lo que aquí se propone es reutilizar las vías y las traviesas que se está ahora reservando hasta la Granja San Vicente para esta línea y dotarla con máquinas, etcétera, es decir, habría que dotarla de manera que podría desarrollar una velocidad entre 50 y 80 km/h. Contradice totalmente el proyecto que se está elaborando o redactando en este momento. Completamente. ¿Qué van a levantar entonces después las traviesas y las vías? Sin electrificar, además. No lo veo, sinceramente. Sí veo buena intención, pero no veo la ejecución. Es decir, no la veo. Por otra parte, claro, en la concepción de Astorga Plasencia, en el proyecto, el estudio como se quiera, un estudio más que un proyecto, contempla dos servicios, diríamos, tanto de viajeros como de mercancías. ¿Qué van a dejar de la belleza Astorga sin viajeros? Bueno, si es una medida temporal, no lo sé. Nosotros, no obstante, sí apreciamos la buena voluntad. Por nosotros que no quede, quiero decir, solo que nos parece, se menciona aquí a Villadangos, que ha tenido un apoyo, como saben, cuantioso de la Junta, para la vía, para el polígono, para todo, y se menciona de otras administraciones, pero curiosamente, aquí a la hora de estar solo se insta al Ministerio. Yo creo que se debe añadir un punto, que sería instar al presidente de la Junta de Castilla y León que se incorpore a ese grupo de trabajo. Hablando de grupo de trabajo, pues que quien se debe incorporar es la Junta de Castilla y León, como en Villadangos, y se comprometa a cofinanciar este proyecto. No sé si ustedes estiman que esto lo podemos incluir. Pero viene incluido en un punto de orden. No viene diferenciado. No, en la propuesta no viene diferenciado. El que es competente es el Ministerio. En el punto segundo, instar al Ministerio de Transportes a la creación de un grupo de trabajo técnico en relación al convenio de colaboración con otras administraciones. Y más atrás se refiere la forma de financiación. Habla de 20 millones de euros, de los que 5 podría poner cada administración. Sí, pero digo que me parece importante instar a la Junta rápida. Pero si la Junta va a estar está instada. Y si quieres que lo hagamos constar. Pero el que es competente es el Ministerio, como el ramal de Villadangos. El competente fue el Ministerio. Que dices que la Junta apostó también por dinero, pero el que tiene la competencia en materia ferroviaria es el Ministerio. A la Junta la podemos meter, y si esa es la excusa para no votar, pues es la excusa. No, vamos a votar. Pero entonces es lo que está ahí, el Ministerio. Lo que pedimos que haga un grupo de trabajo con el resto de administraciones, incluida la Diputación de León, para que cofinancien el proyecto. ¿Cómo va a ser el resto de administraciones? Eso lo dirige el Ministerio. Si esa cantidad, si la Junta no se implica de otra manera. Bueno, pero ¿por qué no se va a implicar? ¿La Diputación, el Ayuntamiento, quién? En Villadangos se implicaron todos, menos la Diputación, todos. No, la Junta es la que se ha implicado sobremanera. No, y el Ministerio, que puso muchos millones. También. Yo creo que se debería hacer un apartado especial de instar a la Junta. Bueno, ponemos ahí, en el punto ese, si lo quieres modificar. Pero vienen ahí las otras administraciones, todas. Sí, pero mencionar a la Junta. Bueno, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema en ponerlo. Pero bueno, que el competente es el Ministerio. El Ministerio crea un grupo de trabajo y luego cofinancian entre ellos. La cuestión es que salga para adelante para eso el tema, porque si no, no acabamos de sacar ese proyecto. Se cerró en el año 85, presidiendo el Gobierno de España, nuestro amigo Felipe González. El señor este que nos está viendo, Pío Bullón, que ahí está la placa, con tanto esfuerzo la creó, Plasencia Astorga, este astorgano ilustre, y luego no la cerraron y nunca más se ha vuelto a abrir. No se cerró. Hay un plan de viabilidad, pero ahí estamos. Se cerró esta y otras, desafortunadamente. Ya, pero esta es la que nos tocó. Todos los gobiernos después se comprometieron de un y de otro a reabrirla y se ha abandonado totalmente, como ven, hasta el cuidado de ella, que en eso nosotros, este ayuntamiento, siempre ha estado en la brecha, quiero decir, eso no.
Yo me parece importante incluir eso, si no lo creen, pues nada. No, ya lo tenemos incluido. Instar a la Junta de Castilla y León a la implicación del gobierno autonómico. ¿Es posible? Lo leo, si es posible, lo apuntamos. Instar al presidente de la Junta, sencillamente. No, al presidente no, a la Junta. Bueno, pues a la Junta. Porque mezclas la velocidad y el tocino, Juanjo. Aquí no hablamos del ministro, hablamos del ministerio. Lo presida quien lo presida. Es decir, el ministerio ahora está un vallisoletano que se llama Óscar Puente. Pues ahora da igual que esté Óscar Puente, que esté el que esté. Bueno, instamos al ministerio y aquí instamos a la Junta. Perdón, que es igual. Claro. Instar a la Junta de Castilla y León para que se incorpore al grupo de trabajo y se comprometa a cofinanciar este proyecto. Después ya negociarán. Creo que no va con, sino destacar un poco la relevancia de esta administración. Si no hay ningún problema, si la cuestión es que el ministerio quiera. Si el ministerio quiere, La Junta apoya. la Junta, ¿por qué no va a apoyar? Bueno, pues así queda redactado. Dígame, señor Curro. Yo lo que estoy viendo aquí con la de La Plata, que yo siempre he estado luchando por ella, lo que veo es que esto es un partido de tenis. Cuando está el gobierno del PSOE, en el gobierno central, los del PP pedimos todo, que haya que abrir la de La Plata y todo. Cuando está en el gobierno del PP, el PSOE pide... Pero Curro, ahora está Sumar en el gobierno. ¿Qué más fácil es que ahora Yolanda diga, oye, te exijo que hagas esa vía? No me digas a mí. ¿Lo tienes a huevo? A huevo, Curro. Solo sé que esto es un partido de tenis. La pelota se pasa para allá para acá, y las cornas y los de los pueblos de acá. Pues yo te doy la razón, Curro. Para donde va la pelota. Tienes toda la razón. Estoy a favor de que se pida, que se haga. Van a hacer esa pena, se van a hacer peajes para que la gente viaje, o solo vamos a transportar. Curro, estamos a favor y tienes toda la razón. Y ahora que está Sumar en el gobierno, que depende de los apoyos vuestros, es cuando está el momento tuyo, Curro. Pero es el momento tuyo ahora de apoyar esto y de ir a Madrid y decirle, oye, estaba ahí. pero ahora es el momento. Y cuando estaba de concejal en el Ayuntamiento de Rey, sabéis que he estado también ahí porque hemos estado ahí. Pero más fácil que ahora que tu partido político está apoyando al gobierno de la nación, tú puedes exigirle que si no hay más apoyos, o se abre la vía de La Plata o adiós. Lo tienes fácil. Ahora ya no es PP PSOE, eres tú el que manda. No, lo que tenemos que hacer es no jugar al tenis. Ah, no. Es arreglarlo. Estamos en un programa también para el macropolígono que nos ha vendido usted en las elecciones, también digo yo. Pero Curro, no mezcles la velocidad y el tocino. Si no, en vez de Pero ahora estás tú ahí. Tu partido político apoya. Claro. Que no puedo apoyar. Porque antes echabas la culpa a PP y al PSOE, pero ahora es que estás tú ahí. Yo soy como Dios. Lo único que no puedo hacer milagros es porque si hago milagros me va a pasar lo mismo que le pasó a ese señor. Porque él me crucifica. Venga, vamos. ¿No quieres decir nada más? No quiero decir nada. ¿No te comprometes a ir a ver a Yolanda a ver si vas a y se lo cogeré, no te preocupes. Venga. Sí. Pues a la votos a favor. Y le paso la prueba a la ayuntamiento. Vamos a aclarar lo que votamos antes de Lo que se incluiría, el ponente lo acepta, Sí. un apartado más en la parte del acuerdo que sería instar a la Junta de Castilla y León para que se incorpore al grupo de trabajo y se comprometa a financiar A cofinanciar. a cofinanciar el proyecto. ¿Sí estaría bien? Correcto. Pues sí, podemos votarlo a eso. Bueno, pues votos a favor. Unanimidad. Y el de Yolanda también está ahí. Y Curro va a apoyar ahí. Te lo voy a recordar a ver. El cocido lo pago yo si quieres. Pasaríamos al punto séptimo. Hay dos funciones más que se tratarían antes de los juegos y preguntas. En el punto séptimo es dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía que van desde la número 623 de fecha 18 de julio hasta la 993 de 18 de septiembre. A continuación hay dos puntos más de dación de cuenta que voy leyéndolos para cumplir el requisito formal, que sería el punto octavo, dación de cuenta de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por convalidación aprobados en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 14 del 8-25, figuran los expedientes en el correspediente general del Pleno, conocen los señores concejales. Y punto noveno, dación de cuenta de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por convalidación aprobados en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 15 del 9-25, que igualmente figuran en el correspondiente expediente y se hará traslado y acceso a los concejales. Y aquí, antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, figuran entregadas a la Secretaría dos mociones que por orden de llegada a
a la misma sería, en primer lugar, una moción de Izquierda Unida en relación a los asuntos condena del genocidio de Gaza y apoyo al pueblo palestino. Y votar la inclusión. Aquí yo quería, como presidente, habíamos llegado a acuerdo todos los portavoces de los grupos políticos de que al pleno del Ayuntamiento de Astorga no traíamos fuera mociones a presentar aquí, que no traíamos mociones que no fueran del tema de Astorga, de la comarca. Y cuando trajo usted, sí. Sí. La moción del pueblo catalán, ¿qué? Que eso también incumbe a Astorga. Yo te estoy preguntando en lo que quedamos cuando hablamos. Entonces yo entiendo que, por ejemplo, usted esté preocupado por el tema de Palestina y otro señor que esté preocupado por el tema del Congo, por ejemplo el señor Borja. Sí. Pero yo creo que aquí no vamos a debatir los problemas que tiene Palestina ni los problemas que tiene el Congo. No se trata de debatir. No, yo te estoy explicando. Porque si tenemos que ponernos aquí a explicar todos los problemas que pueden tener los diferentes concejales o grupos políticos con las guerras que hay en todo el mundo, no hacemos otra cosa. Y aquí tenemos un gobierno de la nación que se supone que ya tenemos representantes ahí que debaten estos asuntos. Entonces, ponerme ahora yo con Borja a discutir o a hablar o a debatir del problema del Congo, de los miles de cristianos que están muriendo ahí y que llevan muchísimo tiempo, o ponerme a debatir con Izquierda Unida, contigo, Curro, del problema de los miles de palestinos que están muriendo ahí, si nos ponemos así, entonces todos los demás nos ponemos a hablar de las guerras que hay por el mundo. Y tienen todos los concejales el mismo derecho. Y yo creo que no es el motivo de este ayuntamiento de ponernos a debatir de eso. ¿O qué es? ¿Que el Sáhara no preocupa, Ucrania no preocupa, o dependiendo de qué preocupa o no preocupa? Sí, claro que preocupa, a mí me preocupa. Ya no traemos una moción. Y entonces traemos otras mociones y nos dedicamos a hablar de todos los problemas del mundo en vez de los de Astorga. Para eso tenemos el ayuntamiento. No, en el ayuntamiento, en otras corporaciones era exactamente igual. Se habló de debatir problemas de aquí, no de guerras del mundo. ¿Correcto? Aquí estamos para defender. Bueno. Sí, tú, cuando te interesa a ti, os interesa, se debate, y cuando no se debate. Bueno, yo te lo digo lo que hemos quedado. No vamos a hablar de las guerras del mundo, en eso habíamos quedado. Y yo comprendo al señor Bojar, que está muy preocupado por el problema del Congo y los miles de cristianos que están muriendo ahí día a día. Y aquí también están muriendo cristianos. Yo no discuto, pero te estoy hablando ya, por no referirme a usted, me refiero a Borja. Y yo sé que le preocupa mucho eso. Y a mí también. Pero yo creo que no es un tema de los demás corporativos. Pero bueno, vamos a llevar la votación y si la mayoría quiere, se introduce, y si no, no. Porque no nos vamos a poner a discutir el problema de Borja en el Congo, yo creo. ¿Correcto? Votamos y lo incluimos en el orden del día. Primero, el procedimiento sería que primero leyera la moción, vale, que se tenga conocimiento. A continuación habría que votar la inclusión, que al no estar para repasar en comisión informativa y no estar en el orden del día, requeriría mayoría absoluta, es decir, 9 votos. Si no, no se podría debatir, ¿vale? A no ser que la presente a partir del... No la permite. Voy a leer la moción en primer lugar. Propuesta de moción, asunto condenar el genocidio y el apoyo del pueblo palestino en Gaza. Exposición de 2022. En la Ayuntamiento de Astorga, como institución democrática, representación de vecinos y vecinas, no puede permanecer en silencio ante la tragedia que estamos viviendo el pueblo palestino, especialmente la franja de Gaza, víctima de bombardeos constantes de asedio y de hambre. Desde hace casi 2 años estamos siendo testigos de ataques sistemáticos contra la población civil y de la destrucción de hospitales, escuelas, hogares, así como de asesinatos de miles de civiles inocentes y mujeres y niños y ancianos, y más de 18.600 niños, según fuentes humanitarias internacionales. Esta estrategia televisada y transmitida en las redes sociales apela a nuestra conciencia y a la conciencia universal y constituye un crimen definido por la legislación internacional como genocidio y crímenes de lesa humanidad. El silencio y la negociación nos hacen cómplices. Por ello, en virtud de la potestad que representa esta alcaldía, el artículo 21 de Ley 7 de 1985, reguladora de las bases del régimen local, se formula la presente propuesta de la alcaldía para su debate de aprobación en el pleno de la corporación. Acuerdos. El pleno del Ayuntamiento de Astorga en sesión ordinaria acuerda: primero, condenar sin matices el genocidio que el Estado de Israel está llevando a cabo en Gaza, así como el intento de expulsión de la población palestina de su territorio y exigir el cese inmediato de todo tipo de ataque al pueblo palestino.
Segundo, instar a la Comisión y Parlamento Europeo a la suspensión inmediata del acuerdo de comercio preferente con Israel, así como sus Estados miembros de suspender de inmediato las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con el Estado de Israel, mientras persiga las graves violaciones de derechos internacionales, humanitarios y los derechos humanos. Tercero, el Ayuntamiento se compromete a apoyar en medida de sus posibilidades a las organizaciones internacionales que trabajan para el bien de la población palestina, especialmente a la UNA, Agencia para los Refugiados Palestinos, y al Programa Mundial de Alimentación de la FAO, así como se compromete a facilitar la actividad solidaria con Palestina de organizaciones asociadas a la zona. Es todo. Muy bien. Habría que votar la inclusión. No podemos leer la otra. Si quiere debatir la inclusión, también se podría debatir. Primero una. Sí, pero se puede. Bueno, que quería hacerlo junto, pero si es mejor separar, pues separar. No, tiene que ser independientes, cada una de las dos mociones. Pues los concejales que decidan. Votos a favor de que no se incluya de la inclusión. Votos a favor de la inclusión. Hay 5 que son 4 del PSOE y 1 de Izquierda Unida. Hay que votar abstención o voto en contra, porque ya no llega la mayoría necesaria, pero hay que votar abstenciones y votos en contra. ¿Abstenciones? Abstenciones ninguna. ¿Votos en contra? Votos en contra del resto. Abstenciones 0, votos en contra 10 del PP. Entonces no se alcanza la mayoría requerida, serían 9 votos a favor, no procede el debate y el tratamiento de la moción. La siguiente moción que se ha entregado también a la Secretaría para este pleno se refiere, es una moción presentada por el concejal Borja González sobre la condena del genocidio en la República del Congo. El procedimiento es el mismo. Lectura, votación y... Exposición de los motivos. Nuestra corporación, institución democrática y en representación de sus vecinos y vecinas, no pueden permanecer en silencio ante la tragedia que están viviendo miles de cristianos en la República Democrática del Congo, víctimas de ataques sistemáticos, desplazamientos forzados y asesinatos cometidos por grupos armados que operan en el este del país. Desde hace años, pero de forma especialmente cruenta en los últimos meses, comunidades cristianas enteras han sido arrasadas, templos destruidos y fieles perseguidos únicamente por causa de su fe. Según organizaciones humanitarias internacionales, miles de civiles han perdido la vida, entre ellos mujeres, ancianos y niños, mientras millones han tenido que abandonar sus hogares en una de las crisis humanitarias más graves y olvidadas del planeta. El silencio y la inacción nos hacen cómplices. Por ello, en virtud de la potestad de representación de esta alcaldía, artículo 21 de la Ley 7.1985, reguladora de las bases del régimen local, se formula la presente propuesta de alcaldía para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación. Acuerdos. Condena de la persecución contra los cristianos en la República Democrática del Congo y apoyo a las víctimas. El Pleno de Ayuntamiento en sesión ordinaria acuerda condenar sin matiz la persecución, asesinatos y desplazamientos forzados que sufren los cristianos en la República Democrática del Congo a manos de grupos armados y exigir el cese inmediato de estos ataques contra la población civil. Instar a la Comisión del Parlamento Europeo, así como al Gobierno de España, a intensificar las acciones diplomáticas, humanitarias y de presión internacional para proteger a las comunidades cristianas y garantizar el respeto de los derechos humanos en la República Democrática del Congo. Y por último, comprometer a apoyar en la medida de sus posibilidades a las organizaciones internacionales y religiosas que trabajan por el bienestar de las víctimas en la República Democrática del Congo. Esto. Pues votos a favor de la inclusión. Igual que antes, 5, 4 del PSOE y de Izquierda Unida. Abstenciones. Abstenciones ninguna. Y votos en contra. Votos en contra, igual que en la anterior votación, 10 en contra. Si mantenemos un criterio, lo mantenemos para todo. Pasaríamos ya a las mociones presentadas antes de presentar en este momento al punto de nuevos y preguntas, donde figura en el expediente una serie de preguntas presentadas por el concejal Antonio José María Perea Jiménez. ¿Me gustaría darle lectura a los preguntas? Sí, sí. Como respuesta a una de nuestras preguntas en el pleno ordinario del pasado mes de julio, relativa a la publicación en medios de comunicación del riesgo de traslado de Astorga a Ponferrada del helicóptero sanitario hoy con base en nuestra ciudad, usted nos respondió que lo consultáramos con dichos medios y mencionó las huelgas de médicos entonces en marcha como posible origen de la noticia. Este grupo municipal siguió su consejo e hizo las oportunas consultas, resultando de ellas la siguiente información contrastada y acreditada. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del pasado 10 de julio, el portavoz de Gobierno de la Junta, señor Fernández Carriego, anunció el incremento de 4 a 10 del número de helicópteros
desplegadas por la institución en el territorio de Castilla y León y que 3 de los nuevos tenían servicio en la comarca de Bierzo. Preguntado por el futuro del helicóptero de Astorga, el portavoz admitió que habrá que replantearlo y que por un lado hay inversiones ya hechas en una base como la de la ciudad astorgana, pero igual hay que evaluar si se necesita una reordenación de bases y si se considera, por ejemplo, que queda demasiado cerca de la que se decida en el Bierzo. Porque, remarcó, esas decisiones se adoptan por cuestiones técnicas de isócronas y círculos concéntricos sobre los mapas, en función de tiempos de respuesta de las aeronaves. Es decir, y ya hablando entre astorganos, que es la esencia de este plenario, que Astorga estaba ya y sigue estando, señor Nieto, en claro riesgo de perder su helicóptero sanitario. Y dado el cariz de la respuesta recibida en el pasado pleno por nuestro grupo municipal, en el gobierno local nadie se había enterado ni, en consecuencia, había desarrollado acción alguna para evitarlo. Es imprescindible, llegado a este punto, emplear un minuto en reflexionar sobre la importancia de este servicio y facilitarles a ustedes algunos argumentos. El helicóptero sanitario constituye un recurso esencial en la atención de emergencias en la provincia de León y su ubicación en Astorga responde a criterios de eficacia, equidad y accesibilidad. Permítanos facilitarles un nuevo argumentario a favor de los beneficios de mantener esta base en Astorga. Localización estratégica. Astorga se encuentra en un nudo de comunicaciones clave, lo que permite una rápida cobertura hacia múltiples comarcas: Marratería, Cepeda, Cabrera, Órbigo, Esla Campos, parte del Bierzo y oeste de León. Es lo que el consejero Fernández Carriedo denomina círculos concéntricos. Reducción de tiempos de respuesta. Desde Astorga, el helicóptero llega en menos minutos a un mayor número de poblaciones, algo decisivo en emergencias tempodependientes como infartos, ictus o politraumatismos. Esto tiene que ver con las isócronas del señor portavoz de la Junta. En tercer lugar, complementariedad con el VIR. La presencia del helicóptero es simultánea a la del vehículo de intervención rápida, VIR. De hecho, una podría desaparecer si desaparece la otra, y la experiencia en Astorga garantiza una coordinación óptima de ambos en la asistencia. 4. Atención a zonas rurales envejecidas. Mantener la base en Astorga asegura cobertura rápida en nuestras comarcas colindantes que de otro modo quedarían desprotegidas. 5. Equilibrio territorial. Situar la base en Astorga garantiza un reparto justo de los recursos sanitarios de emergencias en toda la provincia, evitando una concentración excesiva en un solo punto, más círculos concéntricos. Y 6. Previsión en el Plan General de Ordenación Urbana de Astorga, pues existe la posibilidad de un nuevo asentamiento para la base del helicóptero cercano al centro de especialidades, dadas las gestiones llevadas a cabo por la anterior corporación municipal, resolutivas con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Las consecuentes preguntas por parte de nuestro grupo municipal son pues claras y previsibles. ¿Son ustedes conocedores de si el señor Fernández Carriedo ha realizado ya su alquimia de círculos concéntricos e isócronas y si ésta permitirá a la Junta mantener nuestro helicóptero sanitario? ¿Han puesto ustedes en marcha alguna acción ante la Junta que favorezca su permanencia? ¿Puede ya el presente pleno municipal anunciar a los astorganos noticias positivas en cuanto a la permanencia de nuestro helicóptero sanitario? Bien. De la primera pregunta bajamos el concejal Ángel y yo a hablar con los del ambulatorio, con los del centro de salud del helicóptero, y nos dicen que está mejor ubicado ahora mismo donde está que no llevarlo a donde se preveía el helipuerto, al momento actual, por las consideraciones que tiene cada vez que se lanza para arriba, a los vecinos de la zona le perjudicaría. O sea, Dicho por el piloto, cuando bajamos. Segundo, el portavoz del gobierno habla como portavoz del gobierno, pero en materia, yo pregunté a la gerente del SACIL, que es la que lleva la competencia, y al momento de hoy no hay ninguna decisión tomada de ningún tipo. Lo único que pretenden ahora mismo es implantar los nuevos helicópteros en toda Castilla y León, que en la provincia de León va a haber 2, ¿correcto? Van a poner otro en el Bierzo, que por eso te diría. Pero al momento de ahora me dijo, no te preocupes que hasta ahora no hemos tomado ninguna decisión. En los pliegos que sale no se especifica más que va a haber 2 helicópteros, pero no se dice si la ubicación va a ser en un lado o en otro. Y yo le pregunté porque estábamos preocupados por la pregunta que me dijiste. Y yo le pregunté, dije, en Astorga estamos preocupados porque cuando se puso el helicóptero, se puso para atender toda la provincia, pero desde Astorga.
Entonces ahora, si vais a poner uno en El Bierzo, nosotros estamos preocupados porque León ya tiene hospital. Y para nosotros nos vendría mejor que estuviera aquí donde está. Entonces, es lo que te puedo contar. O sea que la buena noticia vamos a dejar que de momento no hay ninguna decisión. Y lo de trasladar para arriba, le preguntamos y los pilotos, tanto uno como estaba como el que iba a entrar, nos decía que era riesgoso para ellos y que molestaba a la población porque hacen bastante ruido cada vez que suben y bajan. Y dijo, y aquí no molestamos a nadie y la verdad que nosotros estamos contentos aquí. Dije, vale. Yo era por lo del ambulatorio, que estaba más cerca. Siguiente pregunta. En el pleno de agosto fue aprobado el retirar de la cantidad contraída para finalizar la sala o pabellón deportivo de Rectivía la cantidad de 116.085 euros con 50 céntimos. Con lo que para tal fin solo se cuenta en la actualidad con 53.830 euros con 60 céntimos. Adujeron que con esta cantidad era posible culminar las obras previstas. La pregunta es la siguiente. ¿Cuentan ya con un desglosado, memoria o similar para ejecutar con esa cantidad de un poco más de 50.000 euros? Si así fuere o no, ¿cuándo tienen previsto contar con dicho documento? ¿Cuándo sacarán a licitación el mismo para culminar esta obra? Según los servicios técnicos puedan, ¿eh? Y luego la cantidad de dinero que dices no es correcto, pero ya te lo explicaré. Dentro de la partida que se hizo una transferencia, si te fijas en una de 20 y pico mil, también es para eso. Más que la interventora lo metió en el mismo paquete cuando se trajo para aquí. O sea que no serían 53.000, sino serían hay más de 75.000, sí. Una cosa así. Según lo tengamos y lo saquemos, yo te lo paso. Claro. Siempre dice esto y luego nunca nos manda nada. Acuérdate de decírmelo. Siempre dice cuando lo tenga, lo pongo. Claro, pero si no lo tengo, ¿cómo te lo voy a mandar? ¿Cuál? Me pediste lo de la rampa y te dije, cuando la tengamos, te la mando, pero no la tenemos. Si tuvimos esta corporación, preguntamos por las islas. Y nosotros cuando tenga algo lo mando. ¿Pero qué isla? Estamos esperando. ¿Pero qué isla? Las Baleares. Claro, las Islas Baleares ahí están. No tienes que ir hasta ahí. No, pero tú cualquier cosa, porque aprendí del que tienes al lado, pero tú cualquier cosa que yo no te haya mandado y veas que sale, nada más tienes que ponerme un WhatsApp y decirme, oye José Luis, que te olvidaste. Yo me comprometí contigo que lo de la rampa, cuando lo tengamos te lo mando, pero no lo tengo. Cuando lo tenga te lo mando. Y las islas están ahí si las quieres ver. Y las de Canarias sabes también dónde están. El pasado año, 15 de septiembre de 2024, tuvo lugar la 25ª Vuelta Cicloturista, actividad que cuenta con gran respaldo y participación popular. No se ha anunciado hasta el momento una nueva edición de la misma para este mes de septiembre, ni para ninguna otra fecha, en este año 2020. Tan solo hemos podido saber a través de la prensa que no se celebra, al menos por el momento, porque tienen ustedes problemas de agenda. La pregunta que le hago es la siguiente. ¿Para cuándo piensan tener empezada su agenda para poder organizar la 26ª Vuelta Cicloturista? ¿Tienen alguna fecha prevista o contemplan su celebración en el tiempo que resta de 2021? Señor presidente. Vamos a ver, comparto con usted que la marcha cicloturista es muy buena para la ciudad, para los ciudadanos de Astorga y para los niños. Pues este año, 2025, por problemas de agenda no se hará, pero está previsto que en la primavera, sea abril, mayo, se realice. No obstante, es una marcha que lleva mucha tramitación administrativa, por permisos de la Junta y por permisos de la Guardia Civil. Entonces, nuestra idea sí es sacarla de cara a la primavera. Lo que se dijo es cierto, que por problemas de agenda y por otras competiciones deportivas, pues era muy difícil encajarla en un fin de semana, pero comparto su interés totalmente y además consideramos que es una actividad buenísima para las familias. Genial. Seguimos. Entre las resoluciones con serios reparos por la Secretaría, intervención o ambas, que constan para el pleno que estamos celebrando y que han sido obviadas, una de ellas que cuenta con subvención de la Diputación es la 757, relativa a la dirección de obra del parking de autocaravanas y vehículos ligeros en la calle Alcalde Carlos Roberto de Astorga, a la empresa EUSA Arquitectura, por un importe de 4.450 euros con 68 céntimos. La pregunta es la siguiente. ¿No ha sido posible
una tramitación del mismo correcta por alguna razón? De ser así, ¿cuál o cuáles han sido las razones para que con incumplimiento de la legalidad acudir para la dirección citada a un contrato menor? Yo me gustaría saber y que me contaras qué es entre reparo y serio reparo, la diferencia. ¿Qué es reparo y serio reparo? Es un reparo. No sé, dices tú que es un serio reparo. Es un reparo, como hay muchos reparos, pero en la tramitación del expediente la puedes pedir y lo lees, no hay más misterio. Sí, No. bueno, Y está todo justificado ahí. ¿Me puede responder a la pregunta? No, yo no le veo ningún problema a eso. Es una contratación y listo. La Secretaría entendía una cosa y yo entendí otra. Y ahí se justificó en un informe que hice, que está a tu disposición para que lo puedas ver. Lo pides y lo ves. Se lo vas a mandar también. No, eso lo pide y lo ve. Es documentación, puro. Sí, vamos a ver. Pero quería entender la diferencia que hay entre reparo y serio reparo. Porque en reparo hay cientos de cosas que pueden estar en reparo, pero no es... A ver, es una manera. Ya, pero bueno, yo quería entenderlo. Dije, a lo mejor es un serio, Le no damos sé. mucha importancia a los reparos que nos hacían a nosotros. Y parece Es que depende del reparo, depende del reparo. Claro, y tú miras el reparo que hay y miras la justificación. Y luego me preguntas. reparos y serios reparos. ¿No? Bueno, yo por eso te pregunto. Estás respondiendo a ti mismo, entonces. No, yo te pregunto, ¿qué es un serio reparo como tú dices? Vale, seguimos. Entre las resoluciones con reparos, por la Secretaría de Intervención o ambas que constan en este pleno, la 990 cuenta con serio reparo. Es decir, con informe desfavorable. La relativa a la limpieza de los colegios, por ustedes privatizada el 23 de agosto pasado. Adujeron que no había disponibilidad en la bolsa de empleo. Sin embargo, no parece que en el año transcurrido hayan tenido intención de abrir otro nuevo. Y no solo para este caso. Ni contar con personal con subvención pública. Lo cierto es que la modificación del contrato con informe jurídico municipal desfavorable supone un incremento sobre los 31.562 euros con 85 céntimos que ya tenía de 15.217,81 céntimos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué razones tienen ustedes para, con informe jurídico contrario y más de un año por delante, para solventar cualquier problema en el caso anteriormente citado, modificar este contrato con la empresa de Centro Especial de Empleo? Con permiso. Sí. Me gustaría puntualizar, brevemente una cuestión, que cuando usted habla de su parecer y si hemos hemos tenido o no intención de algo, no habla de hechos, sino de impresiones suyas, de interpretaciones o de deducciones. Entonces yo no tengo ningún inconveniente en que usted pregunte directamente por los hechos. Pero ahora, en cuanto a la cuestión en sí, sí que me gustaría decirle y dejar claro que la decisión de modificar este contrato no ha sido un capricho, ni mucho menos, sino una respuesta a una necesidad real planteada directamente por los propios colegios. Ellos nos han trasladado esta demanda motivada por el incremento tanto de alumnado como de número de aulas en los colegios como tal. Y que nuestra obligación también es priorizar el interés general y de dar soluciones a la comunidad educativa en este caso. Entonces queremos dejar claro eso. Pero entonces cuando hicieron el pliego no se dio cuenta de este tema. Es que este año hay nuevas aulas que el año pasado no había. Las de 0 a 3 años. Y son aulas que acogen a niños de guardería, que tienen su propio baño, que son más amplias y tienen unas dedicaciones más especiales en cuanto a la limpieza, y entonces se requiere una mayor dedicación. El pliego ya sabían que iba a haber más aulas. Nosotros, en el momento que nos comunicaron los colegios que iba a haber más aulas, se procedió a la modificación del contrato. Pero ya sabíamos que iba a haber más aulas. En el momento que se hizo esta modificación fue el momento en el que nos avisaron los colegios de las nuevas aulas. O sea, no es una necesidad sobrevenida, sino que, sí, es una necesidad sobrevenida porque a ustedes les avisaron de que iban a tener más aulas y es cuando aumentan. Es lo que le he dicho. No, nos avisaron cuando estaban hechas las aulas, que es la dirección provincial la que te comunica. Entonces, cuando hicieron el pliego, ya sabían que iban a... No sabíamos, Rey. Porque eso lo paga la Dirección General de Educación, no nosotros. Bueno, pero la ley ya había sido aprobada. La ley que aumentaba, la ley de educación que aumentaba Si lo dices tú. la educación... A nosotros, ¿cuándo llegó la comunicación de las aulas? Ahora, hace poco. Si no te creas que llegó en septiembre. El 10 de septiembre.
Oficialmente el 10 de septiembre. Para llenarla. Ya. Una y la otra del 17 de septiembre. Así que fíjate a qué tiempo te lo dicen. Bueno, yo hoy no les voy a presentar ninguna, pero sí les voy a hacer un ruego. Y voy a leer mi ruego. El ruego que se lee mucha gente, por desgracia. En el abismo de esta voz, cuando a las mañanas te miras al espejo y tu silencio forjado como el hielo de la cerrada retorcida se calla, no hay sitio para las coronas de laureles. La confusión se ha apoderado de los pasos y los gritos. Y en tu silencio, como muñecos de trapo amontonados en un basurero, los cuerpos rotos y destrozados yacen a la conclusión. El silencio de la noche es eterno, las voces debajo de los escombros y las palabras que pierden fuerza, en tu silencio se oyen los gemidos del dolor. Ríos subterráneos de sangre desembocan en las cloacas de sentimientos puros. El odio camina a sus anchas. Es la realidad de la miseria. Los pájaros de hierro vuelan y ensordecen entre nubes de azufre y pólvora. Solo los niños en el tiempo volverán a germinar en la frontera del odio, callando por lamentos. La esperanza tiene que volver a nacer y las gafas negras taparán las lágrimas que nacen de los ojos, de los recuerdos y el silencio de tu voz. Será callado con las voces de los niños mutilados por camino de la escuela que no podrán escribir sus cuadernos palabras. Gracias, nada más. Pues con eso se levanta la sesión. No, yo tenía un ruego, si eres tan noble, si me das... Pero Curro, ¿el ruego cuál es? ¿La poesía? El ruego es eso. Pero tienes que un poco estar centrado. Si hablamos de ruegos, es ruego. Sí, pero ruego es el ruego, no una poesía. Si aquí todo el mundo declina... Cuando te levantas por la mañana y miras al espejo y después oyes a tus niños, cuando te sientes en la mesa y te tiran un cacho de pan, se lo puedes dar. Todas esas cosas, reflexión, tú piensas. Pero podemos ir a misa los dos y reflexionar un día. Cuenta, Antonio, luego. Con la presentación del presente ruego a usted, señor Nieto, y al plenario de la Corporación Municipal, nuestro grupo municipal quiere poner de manifiesto que Astorga en general, y en particular su actual equipo de gobierno local, está dejando languidecer un extraordinario bien patrimonial sin parangón, desde luego en el conjunto del patrimonio industrial catalogado en el noroeste de la península ibérica y quizá también en toda Europa, el cual en este momento presenta una situación que con todo respeto cabe calificar de vergonzosa. Así define nuestro diccionario de la Real Academia Española aquello que causa vergüenza. Ahorraré, por cierto, porque son muy duros los calificativos que esa recta publicación incluye en la misma entrada como sinónimos. Me estoy refiriendo al complejo industrial conocido como Harinera La Rosario. La Harinera La Rosario de Astorga no solo simboliza una etapa clave de nuestra industrialización local, sino que es un referente histórico de la arqueología industrial española a nivel internacional. De propiedad municipal, en una parcela de 5.500 metros cuadrados, se trata de un complejo industrial excepcional por su arquitectura y por conservar en su interior la maquinaria y los útiles de varias industrias, de molturación de harinas con el sistema suizo de Averio, las de fabricación de pasta y chocolate, además de todo un valioso legado documental. Se han ejecutado en la legislatura anterior obras de consolidación y de carpintería exterior como garantía para que la ciudad no pierda este patrimonio en su historia comercial e industrial tan excepcional. La intención ha sido, por tanto, la de preservar su valor histórico y promover su atractivo turístico, social y de investigación. Al conservar el edificio su maquinaria original y en una acción entonces apoyada económicamente por la Diputación Provincial y con el reconocimiento expreso de su relevancia por la Junta de Castilla y León, se proyectó su uso como museo de fabricación de harina, de chocolate, de pasta y de otras actividades que en el mismo tuvieron lugar. Del mismo modo, se impulsó su protección mediante un proyecto de declaración como bien de interés cultural. Pues bien, todo este proyecto ha sido abandonado desde la llegada del actual equipo regidor en 2023 y como consecuencia, la Harinera La Rosario amenaza con alcanzar un estado de gran deterioro. Ventanas rotas o desaparecidas, vanos abiertos a las inclemencias meteorológicas y al acceso de animales silvestres, postigos desbloqueados golpeando sobre sus pisos ruidosamente por la acción del viento,
Uso de patios como depósito de coches herrumbrosos de procedencia desconocida. Almacén a la intemperie de casetas de feria de uso habitual. Abandono de los campos de labor anexos con los diferentes riesgos sobrevenidos que ello conlleva. En fin, un esfuerzo económico y patrimonial gigantesco que, si no se pone remedio, acabará en breve y llevado por la dejadez en el contenedor de la basura de los más ominosos fracasos de gestión política. Nuestro ruego es: A. Que den explicaciones a la población de Astorga acerca de la razón del estado de abandono y el desinterés municipal por tan valioso bien patrimonial. B. Que informen de cuáles son sus intenciones con respecto a esta joya de la arqueología industrial y aclaren si es que hay planes declarados y proyectados para su rehabilitación a los que ya han decidido renunciar, a lo que ayudaría la circunstancia de que cada vez tenemos que proteger. Y rogamos informen también si han valorado el efecto de la permanencia de esta condenada a la ruina en una situación tan visible y próxima a la estación de ferrocarril. Y C, por último, y esta vez sí, lo más importante, rogamos que en cuanto a la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, contemplen este bien patrimonial industrial y ayuden a frenar, mientras aún estemos a tiempo, la destrucción por violencia de que está siendo objeto un bien cultural tan valioso e incomparable como es el complejo industrial Harinera La Rosario. Gracias. Bueno, te voy a decir al ruego, porque no sé si el ruego pregunta. Hay cosas que dices ahí que tienes que analizar. Por ejemplo, los depósitos de vehículos llevan más de 2 años ahí. El abandono de muchas partes lleva muchos años ahí. Y el dinero que se pidió a la Diputación del ILC se pidió para un bien que es BIC, que es el ayuntamiento. Se nos están cayendo las górgolas de la parte superior. ¿Correcto? Entonces, este equipo de gobierno pidió, que todavía el equipo de gobierno de la Diputación de León no ha contestado, pese a que lleva más de 1 año y medio, que el otro día se lo recriminaron porque hay 18 millones del ILC y hay gastados 1,5, para que le preguntes a los compañeros qué tipo de gestión están haciendo, y le puedes preguntar. Es decir, no han contestado a ningún ayuntamiento por qué no conceden el dinero ese, que aquí se destinó para la parte de arriba de las górgolas, que puedes contemplar cómo están en un estado de abandono. Se hizo un proyecto y se presentó, que son los que el anterior equipo de gobierno destinó para la Harinera. Ahí se ha invertido más de 1,5 millones de euros. Entonces yo te ruego que hables con el ministro, a ver si te hace caso, y le digas: necesitamos para invertir en todo eso que me has leído y que yo comparto, porque yo de niño la conocí, la harinera, y estuve ahí y vi cómo se fabricaban las harinas, los macarrones, todo, la pasta que se hacía. Le digas al ministro que necesitamos más de 5 millones de euros y puede acompañarte el señor Curro, que pertenece a sumar ese ministro. A ver si entre los dos traéis 5 millones de euros para arreglar, y te prometo que al día siguiente empezamos las obras ahí. Pero si no tenemos 5 millones de euros, este equipo de gobierno entiende que tenemos más prioridades en Astorga para invertir en barrios, en calles, etcétera. Entonces, se ha invertido, sí, cuenta con ello. 1,5 millones de euros se ha metido en la harinera, correcto, 1,5 millones, y nosotros entendemos, como así se dijo, que hay otras prioridades. Ahora, si consigues 5 millones de euros, que fue lo que la última vez al señor Armando y a mí nos dijo, porque también hay un problema en una subvención, que no acaban de pagarnos la Diputación, porque se hizo un modificado, pero bueno, eso es otro tema aparte, que si quieres te lo explican los servicios técnicos. Pero, José Luis, perdona, no sé si se puede, está en las posibilidades económicas del ayuntamiento de tener el deterioro, porque es que las cerrar ventanas y tal, cuando se van estropeando vamos cerrando ventanas. Almacén, me dices, es que está como almacén, es que estaba como almacén y he quitado almacén de ahí, pero yo no quiero meter dinero ahí porque tenemos otras prioridades y no hay dinero para todo. Ahora, si tú vas al ministerio y consigues 5 millones de euros, que fue lo que nos decía la arquitecta de la Diputación, Curro se suma a ti y nos traéis 5 millones de euros, arrancamos con las obras de la harinera. Entonces yo te lo ruego, tú me lo ruegas a mí y yo te lo ruego a ti, que hagas las gestiones oportunas con este ministerio, que es muy sensible para temas de este tipo, y a mí no me hacen caso, pero a lo mejor a ti te hacen caso y sacamos algo limpio. Intenta las gestiones. ¿Lo has pedido y no te han hecho caso? No me hacen caso. Se lo dije también al consejero, dije, cuando vayas a las reuniones que dan X proyectos de fondos europeos, pero los fondos europeos están sin tramitar todavía. A nivel de España, los fondos que vienen de Europa no se han tramitado. Por eso te digo que si te haces caso a lo mejor y vais ahí entre los dos y lográis que haya algún fondo que podamos pedir para que nos arreglen eso, porque no se están tramitando fondos europeos ahora mismo y los que hay los mandarán para otro lado.
Es decir, le comento a las personas que me han manifestado a mí su inquietud que no se va a hacer nada. No, que se va a hacer nada, no, que estamos esperando que el Ministerio... No, Antonio, a ver si me entiendes. Que estamos esperando que el Ministerio nos dé 5 millones de euros que cuesta poner en valor esa harinera para ponerla en marcha. Que según el Ministerio nos dé los 5 millones que cuesta, la ponemos en marcha. Que estamos a la espera. Un momento, no voy a entrar yo en discusión porque no necesita la pregunta. Solo aclarar que nosotros no cambiamos un destino para nada del ayuntamiento para este fin, no. Fueron decisiones aparte que no tienen nada que ver. Fueron dos las que se invirtieron. Ya, si no he dicho eso. No, igual entendí mal. A mí me ha parecido entender que la subvención... No, del ILC hay unas ayudas que Juanjo lo destinó para la harinera y nosotros hemos pedido para arreglar aquí arriba. Perdón, y por otra parte aclarar que cuando se ha solicitado hasta ahora, digo para que sepan para el futuro, ese bien no era bien de interés cultural. Hasta que no se ha aprobado el plan general, no era bien de interés cultural. Sin embargo, ahora que sepan también que sí es bien de interés cultural, porque con la Junta, etcétera, se estimó así. Pero que sepan que no es ni esa hora, no lo era, que nosotros no desviamos nada, sino unas subvenciones específicas, sobre todo una que nos podíamos acoger, nos acogimos. Bueno, y yo solo pedirle que cierren las ventanas abiertas, por lo menos. Como esa petición, porque para ver si se puede detener un poco el deterioro mientras